Hola gente linda, ¿cómo están? Soy el profesor Juan Cristian Mendoza García. Estamos en la institución Círculo Ingeniería y vamos a grabar hoy un nuevo capítulo. Y el capítulo de biología que vamos a hacer hoy va a ser Reino Monera. Y Reino Monera comienza a la 1, comienza a las 2 y comienza a las 3. Cuando hablamos nosotros de reino monera, tú tienes que recordar que cuando hablamos de reino monera vamos a hablar generalmente de dos tipos de organismos. Vamos a hablar de las llamadas bacterias y las llamadas cianobacterias. Recuerda que también las cianobacterias son conocidas antiguamente como las llamadas algas azul verdosas o también conocidos como las llamadas cianofitas. Entonces, cianofitas, algas azul verdosas o cianobacterias van a ser la misma denominación. Profesor, el reino monera entonces me va a agrupar a las llamadas bacterias y las llamadas cianobacterias. Cuando hablamos reino monera tenemos que considerar que el reino monera está formado por organismos unicelulares, formados por una sola célula. Profesor, son células procarióticas. ¿Qué significa? Carecen de envoltura nuclear. Sí, carecen de carioteca. Significa que su material genético no está envuelto en una membrana, o sea, no tiene carioteca o envoltura nuclear. Me menciona también que este reino monera posee una nutrición heterótrofa o autótrofa. Cuando hablamos de heterótrofo y autótrofo estamos hablando de la fuente de carbono. Consideraremos un organismo heterótrofo que tiene como fuente de carbono moléculas orgánicas y hablaremos de un organismo autótrofo si la fuente de carbono son moléculas inorgánicas. Un ejemplo, el llamado CO2. Entonces, por eso siempre se relaciona autótrofo con plantas, heterótrofo con animales. ¿Por qué, profesor? Porque autótrofo, plantas, utiliza las plantas el CO2 como fuente de carbono para producir moléculas orgánicas. Por eso las plantas son autótrofas. Y los animales heterótrofos, profesor, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos como fuente de carbono materia orgánica. Por eso la diferencia. Y si hablamos de bacterias, entonces vamos a hablar que las bacterias heterótrofas generalmente van a ser las bacterias patógenas. Profesor, ¿qué es una bacteria patógena? Una bacteria que causa enfermedades en el ser humano o en otro tipo de organismos. Cuando hablamos, profesor, de nutrición autótrofa, inmediatamente vamos a hablar de las llamadas cianobacterias. Profesor, ¿por qué las cianobacterias? Porque son las bacterias que van a realizar este proceso llamado fotosíntesis. Significa que las cianobacterias realizan fotosíntesis. Entonces, las cianobacterias tienen una nutrición autótrofa. ¿Qué más también vamos a hablar de reino monera? Que el reino monera tiene un tipo de reproducción asexual. ¿Qué significa? Que no hay participación de gametos. Profesor, ¿qué eran gametos? Eran las llamadas células sexuales. No hay espermatozoides, no hay óvulos. Significa que las bacterias se reproducen asexualmente. ¿Qué tipo de reproducción asexual hacen las bacterias? La llamada fisión binaria o bipartición. Correcto. Entonces yo ya tengo las características generales de las bacterias. Vamos a hablar ahora de la importancia biológica de ellas. Las bacterias dentro del ecosistema me van a ser las llamadas descomponedoras. ¿Qué significa? Que las bacterias van a ser parte de estos organismos descomponedores. Profesor, ¿quiénes son los organismos descomponedores en nuestros ecosistemas? Bacterias y hongos. Descomponedores también conocidos como mineralizadores. También las bacterias tienen otra importancia como son fijadores de nitrógeno atmosférico. Recuerda que la principal reserva de nitrógeno es la atmósfera. La atmósfera tiene más nitrógeno que oxígeno. Correcto, 78% de la atmósfera es nitrógeno diatómico. Este nitrógeno es fundamental, ¿qué cosa? Para los seres vivos. Pero primero, ¿qué cosa tenemos que hacerlo? Tenemos que fijarlo. ¿Quién se encarga de la fijación del nitrógeno? Las llamadas
cianobacterias. Profesor, pero no había clave en el examen. Es que también hay una bacteria denominada Rhizobium. La característica del Rhizobium es que Rhizobium se va a unir a las raíces de algunas plantas llamadas leguminosas y van a hacer una relación de simbiosis. Profesor, ¿por qué Rhizobium está en las raíces de las leguminosas? Porque el Rhizobium fija nitrógeno atmosférico. Son bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. Profesor, otra importancia en la biología de las bacterias es que son productoras de antibióticos. Recuerda que el antibiótico es una sustancia que mata bacterias. Profesor, el principal antibiótico era la llamada penicilina. Profe, pero la penicilina no es formada por bacterias. La penicilina es formada por un hongo. El Penicillium notatum forma penicilina, que la penicilina es un antibiótico. Profesor, no solamente los hongos forman antibióticos, también quien forma antibióticos son las bacterias. Estas bacterias son el llamado Bacillus subtilis y el llamado Streptococcus griseus. ¿Van a formar antibióticos? Sí, la llamada bacitracina y la llamada streptomicina respectivamente. Cuando nosotros hablamos también de otra importancia biológica, vamos a hablar que las bacterias son fermentadoras. Específicamente van a realizar lo que se denomina fermentación láctica. ¿Qué bacterias hacen fermentación láctica? Las llamadas bacterias Lactobacillus. Un ejemplo, el Lactobacillus bulgaricus. Estas bacterias denominadas Lactobacillus van a fermentar la leche y cuando fermenten la leche, ¿qué cosa me van a producir? Lo que se denomina el ácido láctico. Significa que para la producción de yogur voy a utilizar, ¿qué cosa? Bacterias. No solamente las bacterias me sirven como fermentadores, también qué cosa en la medicina vamos a encontrar o vamos a estudiar a las bacterias patógenas. Profesor, ¿qué es una bacteria patógena? Es una bacteria que causa enfermedades. Y una de las enfermedades que acá en nuestro país, Perú, se puede decir, terriblemente mal es la enfermedad transmitida por el Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium tuberculosis me causa la llamada TBC o conocida como la tuberculosis. Tú tienes que recordar que un paciente con tuberculosis tose por más de 15 días, baja mucho de peso, en la noche suda, diaforesis nocturna y a veces cuando tose le sale sangre. Se llama hemoptisis. Si alguien ves con esas características que te he mencionado, es posiblemente que tenga tuberculosis o TBC. Profesor, ¿la tuberculosis tiene cura? Sí, tiene cura. Recuerda que es causada por una bacteria. ¿Qué cosa tenemos que darle? Antibiótico. ¿Cuál es el tema muy específico en la tuberculosis? Es que muchas personas son multiresistentes. ¿Qué significa? Que esta bacteria lastimosamente en el tiempo ha generado resistencia a los antibióticos. También tienes que considerar que las bacterias no todas son malas, hay algunas que son comestibles. Profesor, ¿cómo que las bacterias son comestibles? Sí, la bacteria, profesor, denominada el cuchuro. El cuchuro, murmuta o uva de río son, profesor, una aglomeración de cianobacterias del género Noscot. Esta aglomeración de cianobacterias van a crecer, ¿qué cosa? En las lagunas altoandinas, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Si has tenido la oportunidad de comer cuchuro, siéntete bendito, porque el cuchuro va a ser el alimento del milenio. Una alta, gran cantidad de calcio, proteínas, carbohidratos y sobre todo un complejo vitamínico gracias a esta cianobacteria. No solamente vamos a hablar el día de hoy de la importancia, también vamos a hablar también de la estructura bacteriana. Y cuando hablamos de una estructura bacteriana convencional, tenemos que comenzar hablando primero de afuera hacia adentro, ¿correcto? Algunas bacterias van a tener, ¿qué cosa? Una estructura por encima de su pared celular. Esa estructura que está por encima de la pared celular va a ser denominada la cápsula. La cápsula tiene una composición, está hecho de polisacáridos. Algunas bacterias tienen cápsula, no todas tienen cápsula. Profesor, ¿y para qué sirve la cápsula bacteriana? Es que la cápsula evita la fagocitosis. Tú tienes que considerar que hay las llamadas o los llamados glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos, profesor, se van a encargar de fagocitar bacterias. ¿Qué estructura me defiende contra esa fagocitosis? Es la llamada cápsula.
evita la fagocitosis. Debajo de la cápsula vamos a encontrar una estructura denominada ¿qué? La pared celular. La pared celular lo vamos a encontrar en todas las bacterias, en todas, excepto una, los llamados micoplasmas. ¿Los micoplasmas son bacterias? Sí, pero que carecen de pared celular. Carecen de pared celular. Cuando hablamos, profesor, de la pared celular, tenemos que saber la composición. La composición de la pared celular bacteriana está hecho del llamado péptidoglucano o también conocido como mureína. De acuerdo a la composición de la pared celular, podemos hablar de unas ciertas clasificaciones. Un ejemplo de ello fue realizado por Christian Gram. Christian Gram hace la llamada tinción Gram. Esta tinción Gram, ¿qué cosa? Gracias a las características que podemos encontrar a nivel de las bacterias, lo podemos agrupar en dos grupos, las llamadas Gram positivas y Gram negativas. Recordemos que acá se utilizan pigmentos. Entonces diré, si una bacteria después de la tinción Gram se tiñe de color azul o violeta, entonces diré que es una Gram positiva. Si una bacteria se tiñe de color rojo, diré que es una Gram negativa. Estructuralmente, ambas bacterias tienen diferencias. Profesor, un ejemplo. Si analizamos nosotros la pared celular, diremos que las bacterias Gram positivas tienen una pared gruesa, mientras que las bacterias Gram negativas tienen una pared delgada. Lo curioso es que las bacterias Gram negativas tienen una doble membrana. Sí, las bacterias Gram negativas poseen una membrana externa. Esas son las diferencias fundamentales entre una Gram positiva y una Gram negativa. También tienes que recordar que gracias a la forma de la pared podemos hacer otro criterio de clasificación de las bacterias. Un ejemplo, de acuerdo a la forma de la pared, podemos determinar si una bacteria tiene una forma circular, le vamos a denominar coco. Si yo tengo un coco unido a otro coco, entonces se denominará diplococo. Si yo tengo un coco en forma de cadenas, sí, en forma de cadenas, diré que es un estreptococo. Si yo tengo un coco en forma de racimo, diré que es un estafilococo. Si ya no es en forma redonda, sino es en forma de un bastón, entonces se llama bacilo. Si yo tengo bastones en cadena, se va a llamar estreptobacilo. Profe, si yo tengo una bacteria en forma de espira incompleta o en forma de coma, voy a llamar vibrio. Recuerda que Lima vivió en el año 1991 una epidemia, la epidemia del Vibrio cholerae. Vibrio cholerae, ¿qué cosa me causa? El llamado cólera. Pero si yo tengo una bacteria en forma de un sacacorchito, le voy a denominar espirilo o espiroqueta. ¿De qué va a terminar la denominación? Porque el espirilo son pocas espiras y son rígidas, mientras que la espiroqueta son muchas espiras, pero son flexibles. Entonces, gracias a la forma, también yo puedo obtener una clasificación bacteriana. Después de la pared celular, vamos a encontrar debajo de la pared celular lo que denominamos la membrana celular. La membrana celular tiene una característica en las bacterias. Es que esta membrana celular va a tener los llamados ¿qué? Mesosomas. Profesor, ¿qué es un mesosoma? Es una invaginación de la membrana. Si tú observas acá la letra A y la letra B, son los mesosomas, invaginaciones de la membrana. Cada mesosoma tiene una función muy diferente a la otra. Cuando hablamos, profesor, del mesosoma A, también conocido como mesosoma de tabique. Este mesosoma de tabique tiene una función, me sostiene el ADN bacteriano. Si hablamos del mesosoma B, estamos hablando del mesosoma lateral. Y el mesosoma lateral tiene enzimas, sí, que transportan ¿qué cosa? Electrones. Significa que el mesosoma B me participa en los procesos de síntesis de ATP. Y cuando hablamos de síntesis de ATP, estamos hablando de un proceso biológico denominado respiración celular. Recuerda que en las células eucariotas, la respiración celular se da en un organelo llamado mitocondria. Las bacterias no tienen mitocondria, pero por eso no significa que no hacen respiración celular. Sí sintetizan ATP, pero la síntesis de ATP lo van a hacer a nivel del mesosoma
lateral. Entonces, algo patognomónico que sí hay en las bacterias son la presencia de mesosomas. Tengo que considerar también lo siguiente, que este ADN, sí, este ADN que está sostenido en el mesosoma del tabique va a tener una forma, tiene una forma circular. Ojo, recuerda que el ADN bacteriano es dicatenario, tiene dos cadenas, entonces es un ADN dicatenario circular. Característica de este ADN, carece de histonas. ¿Qué significa? Que no tiene proteínas básicas llamadas histonas. Por eso lo vamos a denominar ADN desnudo. Si te preguntan en el examen por qué el ADN de las bacterias es desnudo, porque carece de histonas. Profesor, pero yo veo que este ADN no está rodeado por una membrana. Correcto, el ADN de las bacterias no está rodeado por una membrana, sino está disperso en el citoplasma. Si el ADN no está rodeado por una membrana, entonces, ¿en dónde está? Este ADN está en una región. Esa región donde encuentro el ADN bacteriano, ojo, no rodeado por una membrana, sino dispersa, esa región se va a denominar nucleoide. Recuerda, las bacterias no tienen núcleo, sí, pero sí poseen nucleoide. Correcto. Profesor, ¿qué más encontramos en el citoplasma bacteriano? Vamos a encontrar, ¿qué cosa? Organoides. Este organoide se denomina ribosoma. Profesor, pero yo he escuchado ribosomas. Sí, aguántate, diferencia. Hay ribosoma 70S y ribosoma 80S. El ribosoma que encontramos en las bacterias es el ribosoma 70S. Lo podemos encontrar solito o unido al ARN mensajero. Si yo tengo un ARN mensajero unido a varios ribosomas, esa estructura se llama polisoma. Profesor, ¿qué cosa se da en el polisoma o en el ribosoma? Se da la llamada síntesis proteica. La síntesis de proteínas en bacterias, ¿dónde se da? En el ribosoma, y si no hay clave ribosoma, yo marco clave polisoma. También voy a encontrar dentro del citoplasma bacteriano, profesor, el llamado plásmido. Profesor, ¿qué es el plásmido? Es un ADN circular extracromosómico, o sea, es ADN fuera del cromosoma bacteriano circular. Profesor, ¿y este plásmido qué contenido genético tiene? El contenido que le proporciona a la bacteria resistencia a los antibióticos. Entonces, si estamos hablando de resistencia a los antibióticos, inmediatamente nos vamos a recordar del llamado plásmido. Profesor, ¿y el plásmido en qué proceso participa? En la llamada conjugación. Profesor, ¿qué es la conjugación? Es la transferencia genética horizontal. Profesor, ¿qué se da de una bacteria a otra bacteria? ¿Qué significa? Que una bacteria, el plásmido de la bacteria va a viajar hacia la otra bacteria. Profesor, ¿pero necesita un puente? Sí, ese puente lo va a otorgar el llamado pili sexual. La transferencia genética del plásmido a través del pili sexual, profesor, se denomina conjugación. Profesor, ¿qué es un pili? Pili o fimbria son estructuras o proyecciones que salen de la membrana celular. Este pili, ¿de qué está hecho? Está hecho de pilina. ¿Qué es la pilina, profesor? Es una proteína. Ojo, el pili está hecho de pilina. Profesor, ¿para qué participa el pili o qué función tiene el pili? Ya te lo he dicho, la conjugación. Y otra función, la adherencia. Profesor, ¿gracias al pili la bacteria se puede mover? No, el pili no causa el movimiento bacteriano. El que causa el movimiento bacteriano o la locomoción son la presencia de ¿qué? La presencia de flagelos. La bacteria, profesor, tiene flagelos. ¿Y los flagelos qué proteína tienen? Los flagelos tienen una proteína llamada flagelina. Qué sencillo es esto, ¿no? Pili tiene pilina. Los flagelos tienen ¿qué cosa? Flagelina. Si los flagelos tienen flagelina, ¿yo puedo hacer una clasificación, profesor, de acuerdo a la presencia de flagelos? Sí. Un ejemplo, si una bacteria no tiene flagelos, llamaremos bacteria atrica. Si una bacteria tiene un flagelo, monotrica. Si la bacteria tiene flagelos en un solo lado, lofotrica. Si tiene flagelos en ambos, anfitrica. Y si tiene flagelos
alrededor de todo el cuerpo bacteriano se va a llamar perítrica. Entonces, podemos hacerte una pregunta muy interesante. ¿Cómo se llama la bacteria que tiene la forma de un bastón, se tiñe de color rojo con la tinción gran y tiene flagelos a todo alrededor? Entonces yo recuerdo lo que te he comentado. Si tiene la forma de un bastón, se denominará bacilo. Si es de color rojo, diremos que es un bacilo, ¿qué cosa? Gran negativo. Y si tiene flagelos alrededor, diremos que es un bacilo gran negativo perítrico. Qué sencillo, qué fácil. Mira cómo nosotros podemos clasificar qué cosa a las bacterias. ¿Te gustó la clase? Esto ha sido un pequeño resumen de Reino Moneda. Soy el profesor Juan Mendoza. Muchas gracias por escucharme. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Te cuida mucho. Bye.